Me toca hoy empezar la introducción de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La verdad que cuando me puse a estudiar es pero tan rica lo que uno puede aprender de un solo versículo, que es 1 Tesalonicenses 1:1. Entonces decía, si cada uno es como un tesoro inagotable que siempre está sacando y viendo cosas. Quizás he escuchado mensajes esta semana, escuchaba a Ormachea que está dando, también está haciendo un estudio sobre 1 Tesalonicenses, y escuchaba un pedacito, ¿no? Para sacar algo de lo que quería decir. Y bueno, vamos a empezar con esta carta y vamos a buscar en el libro de 1 Tesalonicenses. Tengo muy baja la Biblia, pero igual lo tengo todo escrito, los versículos ahí, porque es más fácil para mí. Dice primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y el primer versículo dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, preposición, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, esta carta es la primera de las cartas que Pablo escribió a las iglesias. Fue escrita en el año 51 después de Cristo. Y esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto. Y Pablo la escribe durante su segundo viaje misionero, que comienza y termina en Antioquía. Hoy estuve mirando en el mapa, hice todo el dibujito por donde había ido Pablo en el mapa. Así que, si me podés poner el mapa, ¿cómo fue su viaje? Es importante esta carta porque acá se relata la relación que tenía Pablo con esta iglesia que había nacido en esa ciudad. La intención era saludarlos, agradecerles la fidelidad que tenían y hacerle saber el interés que él tenía de visitarlo de nuevo, como dice allí en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros. O sea que él estaba pensando en volver a ir a visitar a los hermanos en Tesalónica. También otro de sus propósitos era alentar a esta iglesia, era responder por las acusaciones falsas que le habían hecho cuando estuvo en Tesalónica, consolar a esta ciudad, a los hermanos de esta ciudad, porque él había tenido que salir abruptamente de allí, expresar su gozo por la fe que ellos tenían, recordarles la pureza moral que debían tener, como dice allí en capítulo 4, condenar la pereza, corregir algo que ellos habían mal interpretado con respecto al arrebatamiento, terminar con las tensiones que había entre ellos y exhortarlos a tener una vida cristiana ejemplar, como él había enseñado. Y les recuerdo sobre todas las cosas que ya eran seguidores del Señor Jesucristo. Eso es el motivo de esta carta. Son varias cosas que él tenía en mente, por las cuales él comienza a escribir. En el mapa se muestra la región donde quedaba Tesalónica. Ahí donde está esa flechita, si las alcanzan a ver, allí quedaba, en el Golfo de Termaico, sobre el mar Egeo, al norte de Grecia.
Actualmente se llama Golfo de Salónica. En principio esta ciudad se llamaba Terme o Terma, que significaba fuente caliente. Me supongo que debería haber aguas termales. Pero Cesandro era un segundo después de Carlomagno, de Alejandro Magno, le cambia el nombre en homenaje a su esposa, que se llamaba Tesalónique. Y ella era hermana de Alejandro Magno. Y él le cambia el nombre y le cambia el nombre en homenaje a su esposa. Y llega a ser la capital de Macedonia. Tengan en cuenta esta palabra Macedonia, porque en esa región se encontraba Tesalónica. Esta ciudad estaba en una zona muy importante, que era el norte, que era el lugar donde había un camino que iba directamente hacia Roma, que era la vía Agniata. Era una ciudad donde había cuarteles militares, era una ciudad muy importante en la político y comercial, porque era un puerto. Esta ciudad llegó a ser conocida como madre de toda Macedonia. O sea que era una ciudad importante, segunda en importancia. Primero era Filipos y después Macedonia. En los días de Pablo más o menos se calcula que había como 120.000 personas que habitaban en esta ciudad. Era una gran ciudad y moderna en el Imperio Otomano. Y era un puerto muy, pero muy grande. Actualmente esta ciudad, ¿podés ponerla actualmente la ciudad? Unas fotos que saqué de lo que es la ciudad. Tiene más o menos 2 millones de habitantes y es segunda en importancia en Grecia. ¿Y las otras fotos? Ay, ¿no te dio la foto de la ciudad? Ah, no. Bueno, importa, no tiene importancia. Es una ciudad muy importante, tiene 2 millones de habitantes más o menos, y se le cambió el nombre a Salónica en el 1937, y actualmente se vuelve a llamar Tesalónica, y es capital de Macedonia Central. ¿Por qué? Porque Macedonia, a través de los tiempos, se dividió en dos partes, en una parte que está al norte, que se llama República de Macedonia, y la parte central, donde corresponde a la parte de Grecia. Esa es la parte geográfica y política de esta ciudad. Una ciudad muy importante en la cual Pablo llega. ¿Cuándo llega Pablo a esta ciudad? Para estudiar un poco de cuándo llega Pablo a esta ciudad, tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Creo que muchas veces habremos estudiado el libro de Hechos, pero ahora cuando tuve que preparar, era como que redescubrí un montón de cosas que las sabía, pero como que se me abrió un poquito más la cabeza con respecto a esto. Pablo y Silas salen en el segundo viaje misionero, luego de que Bernabé tiene una discusión con Pablo con respecto a Juan Marco. Entonces Bernabé retoma lo que fuese las ciudades donde habían estado predicando el Evangelio con respecto a ver cómo estaban esos hermanos que habían dejado. Entonces Bernabé va hacia su ciudad. Entonces Pablo decide ir hacia Asia. Toma a Silas con él y se lo lleva. Cuando llega a Listra, a una ciudad, se encuentran con Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que viaje con él hacia la región de Asia. Pero cuando está camino a esta región, dice que Pablo tiene un sueño en la cual ve a un hombre, a un varón macedonio, que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos.
y dice que el Espíritu Santo le impidió ir hacia Asia. Y entonces él decide ir hacia esta región de Macedonia. A la primera ciudad que él va es a Filipo. Y dice que no dice la Biblia si había o no sinagoga en ese lugar, pero sí sabía que había mujeres que se juntaban a la hora de la tarde para orar, dice, a la hora de la oración. Y entre esas mujeres, dice que eran nobles, estaba Lidia, que era una vendedora de púrpura, que ella dice que Dios abrió su corazón, ella se convirtió. ¿Y qué hizo? Lo recibió a Pablo en su casa. Y no solamente ella se convirtió, sino que toda su familia. Versículo 16-14 dice, en una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella se queda un tiempo en Filipos y sigue predicando el Evangelio. Pero sucedió algo terrible. Había una chica que tenía un poder de adivinación y lo seguía a Pablo. Y esta chica le gritaba a Pablo cada vez que lo veía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y dice que insistía tanto, que Pablo, ¿qué hizo? Hizo que ese espíritu de adivinación desapareciera de ella, lo cual esto le provocó un gran problema que lo llevó a la cárcel a él y a Silas. Timoteo no, solamente a los dos. Y ellos, estando en la cárcel de Filipo, dice que ocurrió un milagro que fue que, dice que hubo un terremoto, las puertas de las celdas se abrieron, se le cayeron sus grillos de las manos y mientras ellos estaban cantando y alabando al Señor y oraban. Y el carcelero, todas conocemos la historia, ¿qué hizo? Quiso matarse, quiso suicidarse. ¿Y qué pasó? Pablo le dijo que no lo hiciera. Y ahí ocurre algo que es otro milagro, que es la salvación de este carcelero, porque el carcelero le dice en versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y creo que esa es la pregunta que todas un día nos hicimos, ¿qué debíamos hacer para ser salvas? Y Pablo le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Iba a ser salva la gente porque él solamente creyó? No, porque esta es una promesa del Señor, que si tú crees en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, como que aquel que puede cambiar tu vida, que puede perdonar tus pecados, vas a ser salvo. Y por consiguiente, los que están a tu alrededor van a creer por tu testimonio y van a creer por la palabra de Dios. Y van a ser salvos también. Es una promesa para todos aquellos que se han convertido y todavía dicen, oh, mi esposo no se convirtió, mi mamá no se convirtió, mi papá no se convirtió, mis hermanos no se convirtieron, yo ya soy la única de la familia. Pero el Señor tiene esta promesa. Serás salvo tú y tu casa. Y el Señor lo cumple. Yo lo pude ver, experimentado en nuestra familia, cómo el Señor uno a uno nos fue ganando para Él. Porque el Señor nos busca y Él sabe. Él sabe. Y después de esta conversión, lo dejan libre a Pablo. Y después de que él está libre, dice que salió de la ciudad. Los hermanos los consolaron, los habrán curado las heridas y salieron de la ciudad. ¿Y hacia dónde fueron? Hacia Tesalónica. Ellos fueron hacia Tesalónica. Dice, pasando por, capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él, por 3 sábados, estuvo predicando el Evangelio en la sinagoga.
No quiere decir que no haya estado todos los días predicando. Yo creo que Pablo era un excelente evangelista y hasta habrá estado día y noche predicando el evangelio en esa ciudad, porque para el número de personas que después constituía esa iglesia, tiene que haber hecho una obra muy grande. Y dice que él les decía a través de las antiguas, el Antiguo Testamento, todas estas cosas y todo lo que el Señor Jesucristo padeció. Y dice que muchos creyeron. Dice, griegos piadosos, un gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea que mucha gente escuchó y mucha gente se convirtió al Señor. Pero ¿qué pasa? Siempre en esta cosa hay oposición. Los judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Buscaron testigos falsos y los acusaron. Los acusaron que querían alborotar al pueblo, que se querían oponer al rey. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron esta gente mala? Dice que fueron a donde Pablo estaba hospedado con sus compañeros de viaje, pero no estaban ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Detuvieron al dueño de la casa, los llevaron ante los magistrados y, como no lo pudieron acusar de más, porque no estaban, los dejaron en libertad pagando una fianza. Cuando él vuelve a su casa, le pide a Pablo y a los discípulos que salgan de Tesalónica porque había un mal ambiente. Y ellos se van a otra ciudad que se llama Berea. En Berea vuelven a predicar el evangelio y los tesalonicenses que no creían, ¿qué hicieron? Fueron por ellos. Pero los hermanos de esa ciudad decidieron que Pablo se fuera a Atenas. Miren el recorrido que hizo. Todo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo, a Asia no vas, vas a ir a otra región, porque hay gente que te necesita. Y era verdad, dice, el varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Dios tenía un propósito y lo estaba cumpliendo en toda esa región. De allí, de Atenas, sabemos lo que pasó. Él estaba solo en Atenas. ¿Por qué? Porque había enviado a sus compañeros a ver cómo estaba en la ciudad de Filipos y a ver cómo estaba. Allá Timoteo lo mandó a Tesalónica a ver cómo estaban los convertidos. Ya había pasado un tiempo. Y desde ahí, Pablo es donde él se conoce la famosa frase que dice que él, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo anuncio. Les anuncio a los atenienses también sobre el Señor. Y es allí de Atenas que él parte luego hacia Corinto. Y en Corinto encuentra a Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajaban con sus manos, dice, haciendo carpas. Y ahí Pablo se queda. Y es allí donde, en Corinto, donde recibe de nuevo a Timoteo y a Silas. Y es allí donde él recibe las buenas noticias que Timoteo le trae con respecto a los tesalonicenses. La verdad que cómo Dios obró en todo eso es maravilloso. El hilo de Dios fue siendo cumplir el propósito que él tenía. Que mucha gente en la región de Macedonia, que es toda la parte de Grecia, se convirtiera y creyera en el Señor. Y esto fue después de recibir las buenas noticias que le traía a Timoteo, que lo que impulsa a Pablo a escribir esta carta. La salutación de Pablo dice, la mención dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Primero, él nombra a sus compañeros. Silvano, el nombre era su nombre romano, pero Silas era su nombre griego. Era considerado profeta, un miembro respetable de la iglesia de Jerusalén. Acompañó a Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. Pedro, en su carta, en primera de Pedro, habla de Silas
diciendo que era un hermano fiel. Timoteo, como leímos en el inicio del capítulo 16, era un joven de Listra. Su mamá era judía y su papá era griego. Y él se había convertido, en el primer viaje de misionero de Pablo, se había convertido al Señor. Y dice que era un joven de muy buen testimonio y que se agrega en el segundo viaje para sustituir a Juan Marcos. O sea, primero Pablo hace énfasis en quiénes habían sido sus compañeros. Y después dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eclesia significa, a ver qué me lo dice. Eclesia significa llamados afuera. En la sociedad griega significaba también asamblea o congregación, asamblea del pueblo o congregación. Y esta, como en ese tiempo había muchas asambleas paganas, Pablo hace énfasis en esto y aclara, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia estaba fundada en Jesucristo. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Después su saludo, después de dejar claro que la iglesia es del Señor y de nadie más, que Él es el dueño, porque pagó precio y precio de sangre por su iglesia, dice, gracia y paz sea a vosotros. Gracia y paz. La palabra gracia dice que acá tiene otro significado que no es el de un saludo, como decir saludos y paz. No, dice gracia, que viene, y es la palabra ahí es charis, es de origen latino que significa gracie, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin merecerlo. La gracia, sabemos que es un ¿qué? ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don de Dios para nosotros, que nos lleva, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, de ser criaturas de Dios a ser hijas de Dios. No es únicamente el perdón de Dios que recibimos, sino también la salvación que viene a través del Señor Jesucristo. Y dice, y esa gracia y paz, en el versículo de 1 Tesalonicenses dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz solo vienen de Dios, del Señor Jesucristo, y también yo agrego del Espíritu Santo. La Trinidad obrando en la vida de los hijos de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto viene de Dios. Todo regalo perfecto como es la salvación de nuestras almas viene de Dios a través del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la que necesitamos para salvación. Es una virtud que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo sin nosotros merecerlo. No merecíamos tener salvación, pero Dios le agradó que así fuese. Y por eso envió al Señor Jesús para que Él muriera y pagara por nuestros pecados. Y este don, esta salvación llega por medio de la fe y la aceptación de nosotras, de creer en el Señor Jesucristo
creer en la obra que Él hizo por nosotros, de sufrir, de padecer, de morir, de resucitar y de ascender al cielo para ir a preparar un lugar para cada uno de nosotros. ¿Qué había dicho el soldado? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y esa gracia que obró en Pablo, también obró en los tesalonicenses a los cuales él había predicado, y también obra en mí, esa gracia. Esa gracia que hizo el cambio en Pablo. Diana mencionaba algo. En 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10, ella lo dijo ese versículo, yo lo tenía acá anotado. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia que transformó a Pablo, que lo cambió de Saulo a Pablo. Porque todos sabemos que Saulo, ¿qué era? Era un perseguidor de la iglesia, él consintió en la muerte de Esteban, él cuidaba la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban. Él perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro terrible. Él se quedó casi ciego. Pero Dios, a través del Señor Jesús, lo estaba buscando. Por eso Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y nosotros también, por la gracia de Dios, somos lo que somos en Cristo, porque el Señor sigue trabajando en cada una de nosotras, de nuestras vidas. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La tarea de la gracia, predicar el evangelio de salvación. Esta gracia viene del Señor. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Perdón de pecado. Efesios 2:4 y 5 dice, pero Dios, que en rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia soy salvo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. La gracia es un don, un regalo de Dios. Esa gracia también nos justifica a cada uno de nosotros. Romanos 3:24 dice, justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor nos justifica. También esa gracia nos hace estar firmes en los caminos de Dios. Romanos 5:2 dice, tenemos esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La fe es el medio para estar en esta gracia, que nos hace estar firmes en los caminos del Señor. También nos aparta del pecado. No lo busqué, pero tengo la cita, Tito 2:11 al 13. Esta gracia también nos hace generosos. En 2 de Corintios capítulo 9:8, donde habla de las ofrendas, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios hace que nosotras podamos ser generosos en ofrendar para su obra. También nos da dones. Dice,
Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí empieza una lista de los dones que Dios ha puesto dentro de la iglesia y en cada uno de nosotros. También esta gracia nos fortalece. 2 Corintios 12:9, ante una situación difícil que estaba pasando Pablo, el Señor le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios nos fortalece. ¿Cuántas veces la necesitamos? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor fortaleza ante situaciones que estamos pasando? Y el Señor nos da, porque es su gracia. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. También esa gracia nos hace servir en aquellas obras que Él preparó de antemano. Lo conocemos, el versículo está en Efesios capítulo 2, del 8 a 10. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa gracia que nos hace servir. Esa gracia también está en cada uno de los que somos hijos de Dios. Dice, la gracia, Efesios 6:24, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nos hace crecer espiritualmente la gracia de Dios. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y yo anoté como última cosa de la gracia de Dios que nos prepara para el rapto. Nos prepara para ese momento glorioso en el cual el Señor nos lleve a su presencia. Ya sea que dormamos o que tengamos que ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De esta gracia era la que Pablo les estaba recordando en la carta a estos hermanos cuando les dice gracia y paz a ustedes. No se asusten, la letra es grande. Hago la letra grande si no, no veo. Bueno, y después de la gracia dice gracia y paz. Paz que necesitaban los tesalonicenses y también que necesitamos nosotros. ¿O no? ¿Necesitamos de la paz del Señor? Sí, que la necesitamos. Del latín, pax, con X. Lo voy a leer como está acá. Dice, es la ausencia de guerra o de hostilidades. Es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Es bienestar, es tranquilidad, estabilidad, seguridad, es lo opuesto a la guerra. Es tener armonía, libre de conflictos y contratiempos. Es ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Eso son lo que dicen los diccionarios. Estaba buscando varias explicaciones de lo que es la paz. El saludo hebreo, ¿cuál es? Shalom, que quiere decir paz. Y acá es como que Pablo quiere conjugar el saludo griego con el hebreo, al decir gracia y paz. Los tesalonicenses necesitaban recordar que por la gracia de Dios eran salvos y que en la persecución que estaban teniendo necesitaban de la paz de Dios y del Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia era el medio y la paz iba a ser el efecto en sus vidas. Este tipo de saludo se repite en todas las cartas de Pablo, a excepción de 1 Timoteo y 2 Timoteo que agrega misericordia. Dice gracia, misericordia y paz. Y en Tito dice del Dios y Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Son los únicos cambios que tiene, pero el saludo de Pablo era muy característico en todas sus cartas. Yo anoté 13 cartas. Pablo les quiere hablar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la persecución, en medio de la tribulación.
Y hoy lo podemos aplicar a nuestro corazón. Quizás no estamos siendo perseguidas, pero el domingo decía Osvaldo que esta semana, creo que el 31 es, de abril o de mayo. El 30 de mayo se va a conmemorar el Día Internacional de los cristianos que son perseguidos. Y esas noticias no salen en la tele. No salen nada de esas cosas. Uno se entera porque hay portales cristianos en los cuales cuentan de cómo son perseguidos en otros lados, cómo son muertos, cómo son quemados, cómo les son destruidas sus casas, cómo queman las Biblias. Y pareciera que estamos hablando de la época de la Inquisición, en España, pero no, ocurre ahora. Y creo que también el Señor dijo que en algún momento también podríamos llegar a sufrir nosotros persecución. Por ahí el Señor nos libra de todas esas cosas. Pero puede haber otro tipo de restricciones que nos hagan que no nos podamos congregar como todo el año pasado. O que pasen cosas en las cuales no podamos juntarnos. Pero todas esas cosas nosotras podemos descansar en el Señor. Porque como decía, el año pasado quizás se cerró las paredes, las puertas de este lugar. Pero en cada casa había una iglesia, porque la iglesia somos cada una de nosotras. Y representábamos al Señor Jesucristo en ese hogar. Y hoy, el mayor terror que la gente tiene, ¿cuál es? La pandemia. La gente tiene terror. Y aún he visto entre creyentes que también tienen miedo. Y yo le digo que no hay que tener miedo. Porque si el Señor permite que uno tenga que partir a través de un virus, y bueno, esa es la voluntad del Señor. Porque puede ser por otra situación, otra enfermedad, un accidente, un ataque al corazón, puede ser cualquier circunstancia, porque Dios ha determinado un día para cada uno de nosotros. Pero no tenemos que tener temor, porque el Señor está en nosotros, y Él ha prometido que Él nos va a cuidar y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y lo que sí tenemos que decirle a la gente, que no tenga temor de un virus. Sí tenemos que ser cuidadosos, pero sí hablarles del Señor para que ellos puedan llegar a conocerlo como Salvador. Y si tienen que partir de este mundo, que no tengan que partir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, como les decía, viene solamente del Señor. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor venció todo. Venció a Satanás, venció a la muerte, venció al mundo. Y Él dice, en mí tengan paz. Y esa es palabras de aliento para nuestro corazón. La paz viene por creer en el Señor Jesús. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. También nos da paz para vivir con nuestro prójimo. 2 Corintios 13:11 dice, por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Necesitamos de la paz del Señor para estar en paz con nuestro prójimo, y especialmente con aquellos que no tienen Señor. Entre nosotros vivimos en paz, porque es un mandato del Señor, pero también tenemos que vivir en paz con aquellos que no lo son. Y a veces son difíciles, es difícil tener paz con ellos, porque no nos comprenden o porque se burlan o porque no nos quieren escuchar.
pero igual tenemos que tratar de estar en paz con todo. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo contribuyente a la paz y a la mutua edificación. También la paz de Dios nos trae claridad de mente cuando tenemos que tomar decisiones. Dice, 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y hoy le decía a Luciano, cuando Dios, uno le pide algo al Señor y no tiene paz y tiene inquietud, es porque Dios no está respondiendo. Entonces quédate quieto y no hagas nada. Pero cuando Dios afirma algo que le hemos pedido, el Señor nos inunda de paz. Y tenemos tranquilidad y seguridad que lo que vamos a hacer está aprobado por Dios. La paz es un fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22. También la paz se instala en el corazón. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. También esa paz, como la gracia, me santifica y me prepara para la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y 2 Pedro 3:14 dice, por lo cual, hermanos o amados, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esta es la manera que nosotros tenemos que esperar al Señor. Irreprensibles en paz, sin mancha. El Señor viene. Nosotros lo sabemos. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Entonces tenemos que estar preparadas. Y la carta de Tesalonicense es una carta de aliento a partir del capítulo 4, versículo 13 en adelante, en la cual dice, alentaos, alentaos. Y Pablo concluye esta carta, 1 Tesalonicenses 5:27, así como empieza. Él les desea paz, gracia y paz. Y en el 5:17, creo que 1 Tesalonicenses 5:27, perdón. 27 y 28, porque esta carta no solamente se la escribió para los tesalonicenses, sino que también la escribió para nosotras. Dice, ojo, juro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta carta es preciosa. Y la verdad que haberla propuesto para estudiarla este año está muy bueno. Y es para nosotras también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros y su paz inunde nuestro corazón. El Señor nos bendiga.